Vamos a dar continuación entonces a esta segunda parte sobre inferencia estadística, donde estamos aprendiendo a construir intervalos de confianza. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Entonces aprendemos la diferencia entre estimación puntual y estimación por intervalos. Construimos intervalos de confianza tanto para la media cuando conozco el sigma de la población y cuando lo desconozco, que en este caso utilizamos la distribución de estudio. Vamos ahora a conocer cómo construimos un intervalo de confianza para la diferencia de medias, para la proporción y para la diferencia de proporciones. Vamos a conocer cómo construir un intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales en poblaciones independientes. Tenemos aquí entonces mi variable x, que es una variable cuantitativa continua, y tenemos dos poblaciones. Aquí tenemos la población 1 y tenemos acá la población 2. Cada una con su media poblacional. La idea es construir un intervalo de confianza para la diferencia de medias o la diferencia entre estas dos poblaciones, es decir, vamos a compararlas y determinar si son iguales o no. ¿Cuáles son los requisitos o supuestos que necesitamos para poder construir este intervalo? Pues primero, que ambas poblaciones tengan una distribución normal. Y a su vez que de cada población debemos tomar una muestra aleatoria, es decir, que sean muestras aleatorias independientes entre sí. Adicionalmente necesitamos conocer ciertos parámetros. Si yo conozco la variación de cada una de estas poblaciones y conozco ese dato, la manera como construyo el intervalo de confianza es a través de la siguiente expresión. Tengo entonces el estimador puntual, que en este caso es la diferencia de las medias de las muestras, y le sumo o le resto el error de estimación, que en este caso está expresado como las varianzas de las poblaciones dividido en el tamaño de las muestras. Ahora, ¿qué pasa? Si yo no conozco este valor, la varianza de las poblaciones, pero tengo un n grande, sigo utilizando la misma expresión, solamente que reemplazo las variaciones de las poblaciones por las varianzas de las muestras o desviaciones estándares de las muestras. En el caso que desconozca las desviaciones de estas poblaciones, entonces tengo dos escenarios. Asumir que esas variaciones sean iguales o asumir que sean diferentes. Empecemos por conocer cómo calculo un intervalo de confianza cuando desconozco las variaciones en la población, pero asumo que son iguales. Para ello, entonces, lo que debo hacer es establecer o cuantificarlo de la siguiente manera. Este intervalo de confianza entonces depende de las medias muestrales y miremos cómo se calcula acá el cuantil de la distribución t-student, t de alfa medios con b grados de libertad. Este b grados de libertad entonces son los grados de libertad combinados de las dos muestras, n1, tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 2, y lo multiplico por la varianza combinada de las muestras. Esta varianza combinada entonces hace referencia o está relacionada con los tamaños muestrales y con las varianzas muestrales dividido en los grados de libertad combinados. Observemos que este S cuadrado P, al sacarle la raíz cuadrada, me representa la desviación combinada que tengo en esta misma expresión. Ahora bien, cuando tampoco conozco las varianzas de las poblaciones, pero las asumo como diferentes, entonces tenemos acá nuevamente mi variable aleatoria x. Estoy asumiendo que ambas poblaciones o que mi variable en ambas poblaciones sigue una distribución normal, que estoy tomando una muestra aleatoria de cada una de ellas y que las varianzas son distintas, como podemos ver perfectamente en el gráfico. ¿Cómo se calcula entonces el intervalo de confianza? El intervalo de confianza entonces depende de las diferencias o de las varianzas de las medias muestrales, de las varianzas de las muestras, del tamaño de las muestras, y miremos aquí el cuantil de la distribución t-student, t de alfa medios con un elemento aleatorio de b grados de libertad, que en este caso se calcula teniendo en cuenta las varianzas muestrales y el tamaño de las muestras. Resolvamos el siguiente ejemplo. La siguiente tabla proporciona los datos de precipitación registradas en 11 estaciones en dos municipios. Entonces hay 11 estaciones meteorológicas en cada uno de los dos municipios
El problema me dice que asumamos que esa variable aleatoria precipitación sigue una distribución normal y que supongamos, aunque no conocemos las varianzas de la población, supongamos o asumamos que son iguales. Me piden calcular un intervalo de confianza al 95% para la diferencia de medias de la precipitación entre los dos municipios. Lo primero que debo hacer entonces es cuantificar los promedios de cada uno de los municipios y hacer su respectiva diferencia de medias. Cuando desconozco la desviación o la varianza de la población, pero asumo que esas varianzas son iguales, entonces lo calculo teniendo en cuenta ese estimador puntual que lo acabamos de calcular y miremos cómo se calcula T de alfa medios con V grados de libertad. Como sé que es al 95%, tengo un alfa medio de 0,25 y los grados de libertad entonces vienen del tamaño de cada una de las muestras menos 2. Esto me da un cuantil en la distribución t-student de 0,85. Ahora pasemos a cuantificar el estimador combinado de las desviaciones. Entonces, reemplazando esta expresión, tenemos que esta es la varianza para municipio 1 multiplicado por su n, varianza del municipio 2 multiplicado por n-1, dividido en los grados de libertad conjuntos. Al sacarle raíz cuadrada a este resultado, obtengo SP, que me da 21.38. Reemplazando la expresión, entonces tenemos todo este valor, que es el error de estimación, es 19.01, lo sumo y lo resto a mi estimador puntual. ¿Qué obtengo? El límite inferior es menos 33.38 y el límite superior es 4.65. Observemos que en ese intervalo de confianza incluye el 0. Por lo tanto, dado que lo incluye, podemos asumir que no hay diferencias en precipitación entre ambos municipios. Entonces ya sabemos que para construir un intervalo de confianza para la diferencia de medias y si no conocemos la varianza en la población, debemos establecer si son iguales o no. En el caso de que tengamos acceso a los datos del muestreo, yo puedo inferir si en la población esas varianzas son iguales o no, haciendo un intervalo de confianza del cociente de las varianzas, en este caso de las varianzas muestrales. Y a eso lo que se denomina la distribución F-SNECOR, que la vamos a ver más adelante cuando veamos ANOVAs. Entonces, en este caso, como tenemos R, la función que me permite cuantificar eso es la función var_TEST. Entonces, var_TEST, X es el vector que contiene los datos de la población 1 o de la muestra 1, Y es el vector que contiene los datos de la segunda muestra, en este caso teniendo en cuenta el ejemplo anterior, municipio A, municipio B, elijo el nivel de confianza y estos resultados me van a expresar un intervalo de confianza donde yo puedo asumir si las varianzas son desiguales o si las varianzas son idénticas. De hecho, la manera como también puedo construir un intervalo de confianza lo puedo hacer a través de la distribución, perdón, a través de la función t-test. Entonces comparo mis dos poblaciones, elijo el nivel de confianza y de acuerdo con estos resultados yo elijo si las varianzas son iguales o si no lo son. Veamos un ejemplo. Volvamos al ejemplo anterior. Tengo nuevamente entonces los dos municipios con 11 estaciones meteorológicas en cada uno de ellos y quiero establecer la diferencia de precipitación entre el municipio A y el municipio B y lo voy a hacer mediante un intervalo de confianza. El problema no me da las varianzas en la población, pero como tengo los datos del muestreo, yo puedo establecer un intervalo de confianza del cociente de las varianzas muestrales. Como veíamos hace un momento, eso lo hago a través de la función var_TEST, utilizo municipio A, municipio B, en R por defecto todos los niveles de confianza son de 0,95, por eso no está expresado acá como argumento de la función, y que me bota este resultado. Entonces tenemos el valor de estadístico, este es el cociente de las varianzas, es decir, al dividir la varianza del municipio A al municipio B, ese es el valor, los grados de libertad, el p-valor, y observemos el intervalo de confianza. El intervalo de confianza está entre 0,36 y 5. Eso, fijémonos que en este intervalo de confianza incluye el 1. Como incluye el 1, estoy asumiendo que las varianzas en la población son iguales. Ahora, ¿cómo calculo inicialmente el problema? Me estaba pidiendo que calculara el intervalo de confianza para la diferencia de medias en precipitación en estos dos municipios. Lo puedo hacer manualmente como lo vimos en la diapositiva anterior o lo puedo hacer a través de la función t-test. Utilizo municipio A, municipio B,
el nivel de confianza que me pide el ejercicio y como ya conozco el resultado que me da este cociente de varianzas, entonces le doy var equal true y me da entonces los resultados del intervalo de confianza, similares a lo que veíamos en la anterior diapositiva. Como incluye el 0, podemos decir que no hay diferencias de precipitación entre los dos municipios. Vamos ahora a calcular un intervalo de confianza para la diferencia de medias, pero ya no vamos a hablar de poblaciones independientes, sino de poblaciones pareadas. A las poblaciones pareadas o muestras pareadas también se le conocen como poblaciones dependientes o poblaciones relacionadas. Este es el típico ejemplo de experimentos donde tenemos un antes y un después de aplicado cierto tratamiento. Entonces, nuestras muestras vienen por parejas y cada una de estas muestras, cada uno de esas observaciones nos proporciona, o cada una de las muestras proporciona dos observaciones. Miremos el siguiente ejemplo. Tenemos entonces el primer individuo en la muestra 1, aplico el tratamiento y tomo una segunda muestra del mismo individuo, y así sucesivamente para cada uno de los individuos que componen la muestra. ¿Qué debo hacer inicialmente? Entonces lo primero que debo hacer es calcular para cada par de observaciones, debo calcular la diferencia de cada uno de ellos y ya calculado las diferencias, pues estimo entonces su media. Ese es mi estimador puntual en el intervalo de confianza de barra. Entonces, ¿cómo construyo el intervalo de confianzas? De barra, mi estimador puntual, lo sumo y le resto el error de estimación que viene dado por la desviación de las diferencias dividido en raíz de n. Algo muy importante, como estoy hablando de poblaciones relacionadas, siempre las muestras deben venir por pares de observaciones, es decir, debe haber un muestreo equilibrado. ¿Qué significa esto? Que la cantidad, el n que yo tengo antes del tratamiento debe ser igual al n que tengo después del tratamiento. Y el otro supuesto que debo tener en cuenta es que las diferencias sigan una distribución normal. Vamos a ver un ejemplo. Miremos este ejemplo. Se desea comprobar el efecto de un fertilizante sobre la producción de árboles frutales. Para ello se selecciona aleatoriamente un grupo de 10 árboles y se toman los datos de la producción antes y después de aplicado ese fertilizante. El problema nos pide que calculemos un intervalo de confianza al 95% para la diferencia de medias de la producción. ¿Esto qué quiere decir? Queremos saber si existen diferencias entre la producción de los árboles. Aplicando este intervalo de confianza puedo establecer si fue efectivo o no la fertilización. ¿Cómo lo calculo? Mediante la ecuación que acabamos de ver. Entonces lo primero que tengo que hacer es a cada una de las observaciones realizo su diferencia o la resta. 25 menos 30, 20 menos 25 y así sucesivamente para cada uno de los datos. Aquí entonces, una vez después de realizadas estas diferencias, calculo entonces la media, que en este caso sería de barra. Después de esto, que ya tengo mi estimador puntual, paso entonces a mirar cuál es el cuantil de la distribución t-student. Para eso lo puedo hallar a través de R como la función qt. Como me piden un intervalo de confianza al 95%, pues sé que tengo unas colas con un error de 0.025 a cada lado. Grados de libertad 9, porque tengo 10 datos para cada uno. Y lower tail false. Esto me da un cuantil en la distribución t-student de 2.26. La diferencia de medias, la media de la diferencia de medias es menos 3.2, reemplazo entonces los valores dentro de la ecuación y fijémonos que el intervalo de confianza está dado entre menos 5,40 y menos 0,99. Observemos estos valores particularmente. Aquí, en este intervalo de confianza, no se incluye el 0, o dicho de otro modo, no es igual la producción después de aplicado el tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que sí existen diferencias después de aplicado el tratamiento relacionados con el fertilizante. Cuando concluimos este tipo de situaciones debemos hacerlo con un lenguaje apropiado, un lenguaje técnico, y lo podemos describir de la siguiente manera. Con un intervalo de confianza del 95%, la diferencia de la producción antes y después de aplicado el tratamiento o aplicado el fertilizante está entre menos 5,4 y menos 0,99. Lo cual quiere decir que sí existen diferencias en la producción después de aplicado el tratamiento.
Miremos entonces cómo resolvemos este ejercicio en R. Tenemos exactamente los mismos datos y lo puedo en R hacer de dos maneras realmente. Primero vamos a resolverlo de manera manual, haciendo cálculos. Entonces construyo un vector que se denomina antes con estos valores y un vector denominado después. Lo segundo que debo hacer es cuantificar el cuantil en la distribución t-student, que ya sabemos que es al 95%, y tengo 9 grados de libertad con lower tail false, como veíamos hace un momento. Eso me da un cuantil de distribución 2.26. En una sola expresión puedo calcular el intervalo de confianza. ¿Cómo? Yo ya sé que es la media de las diferencias, le resto el error de estimación, que en este caso es el cuantil de la distribución t-student multiplicado por la desviación de las diferencias dividido en raíz de n. Y esto me da el límite inferior del intervalo. Hago exactamente el mismo procedimiento, pero sumándole el error de estimación y el límite superior, entonces es menos 0,99. Cuando cuantificamos a través de la función t-test, miremos cómo funciona. Entonces lo puedo hacer a través de esta función, solamente tengo que llamar el vector antes, vector después, y aquí aparece un argumento nuevo que es pirate. Pirate, entonces es un argumento de tipo lógico donde yo debo indicar si las muestras son pareadas o no. En este caso sí tenemos unas muestras pareadas y tenemos entonces un nivel de confianza del 95%. Esto nos arroja los siguientes resultados. Nos arroja entonces el estadístico T, los grados de libertad, el p-valor, y fijémonos entonces que el intervalo de confianza estimado es exactamente igual al que hemos cuantificado de manera manual. Nuevamente, como el 0 no está contenido dentro del intervalo, las medidas de la producción de los árboles antes y después no son iguales. Hasta ahora hemos realizado intervalos de confianza para variables cuantitativas de tipo continuas, para la media de esas variables. Ahora vamos a realizar intervalos de confianza para variables expresadas en una escala de medición nominal, es decir, cuando una observación se clasifica en uno de dos grupos mutuamente excluyentes. Por lo tanto, tenemos valores expresados en términos de fracción, razón o porcentaje, que están indicando qué parte de la muestra de la población posee un rasgo de interés. Entonces, en la clase anterior veíamos que la proporción de la población seguía una distribución normal con estos parámetros, donde aquí P barra se refiere al porcentaje de éxitos en la población, o dicho de otra manera, la proporción de éxitos en una distribución normal. ¿Cómo calculo el intervalo de confianza para la proporción? Para este tipo de datos, entonces tengo P, que es el valor estimado en la proporción, es decir, la proporción de la muestra, le sumo y le resto, ya sabemos que esto es el error de estimación, que está constituido por Z de alfa medios, porque esto sigue una distribución normal, la proporción sigue una distribución normal, multiplicado por raíz de P por Q sobre N. ¿Qué debo tener en cuenta para construir un intervalo de confianza para la proporción? Varias cosas. Lo primero, esto se aplica para datos que provienen o que son el resultado de conteos, en donde solo hay dos posibles resultados o éxito o fracaso. Estamos hablando de variables relacionados o con procesos Bernoulli. También tenemos que tener en cuenta que la probabilidad de éxito siempre va a ser igual de una en los diferentes experimentos, siempre se va a mantener igual, y que las pruebas entre uno y otro evento siempre son independientes. Fijémonos que es exactamente los mismos supuestos para una distribución de tipo Bernoulli. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. En una muestra de 900 personas con pelo oscuro, se encontró que 150 de ellas poseían los ojos claros. El problema me pide calcular un intervalo de confianza al 95% para la proporción de individuos que, teniendo el cabello oscuro, presentan ojos claros. Y además me pregunta si son compatibles estos resultados con la suposición de que la proporción en la población es del 25%. Recordemos entonces cuál es la expresión para calcular el intervalo de confianza para la proporción y pasaremos entonces a estimar en esa muestra cuál es la proporción de las personas que reúnan esas dos características. Son 150 a 900, esto es un 16%. Si P es el 16%, Q es 1 menos P y corresponden al 83%.
Pasaremos ahora entonces a conocer cuál es el cuantil de la distribución de Z alfa medios. Como es del 95% el intervalo de confianza, mi Z alfa medios es 0.025. Con orden 0.025, luego el tail false me da el cuantil 1,96. Pasaremos entonces a reemplazar estos valores en la ecuación y obtenemos un intervalo de confianza que está entre el 14% y el 19%. ¿Cómo concluimos este ejercicio? Que el intervalo de confianza al 95% para la proporción de personas con cabello oscuro y ojos claros está entre el 14 y el 19%. En este intervalo de confianza, como no incluye el 25%, los resultados indican que la proporción en la población no es del 25%. Otra manera de calcular el intervalo de confianza para este mismo ejercicio es a través de un código de R manual en donde expresamos el alfa, el cuantil, como lo hacíamos ahorita, con OR de alfa medios, lower tail false. Establecemos la proporción como 150 sobre 900 y dejamos dentro de este vector un n de 900. El límite inferior entonces es la proporción, es decir, la proporción estimada, que en este caso es 150 de 900, y le resto el cuantil de la distribución z, que en este caso está dentro del vector cuantil, y lo multiplico por esta expresión, que está abarcando esta parte de la ecuación. Ese sería el límite inferior. En el caso del límite superior tenemos entonces exactamente lo mismo, solamente que sumamos a la proporción estimada toda la expresión relacionada entonces con el error de estimación. Finalmente tenemos los mismos valores que acabamos de hallar, el límite inferior y el límite superior, como el 14 y 19% respectivamente. Ahora bien, hemos realizado un intervalo de confianza para la proporción, pero también podemos establecer un intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. En este caso, entonces, tenemos P1 sería la proporción en la población 1, el valor real dentro de la población, y P2 como que representa la proporción en la población 2. Si queremos entonces cuantificar un intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, lo realizamos mediante la siguiente expresión. Para poder cuantificarlo necesitamos entonces tomar una muestra de la población 1 y contabilizar el número de éxitos observados en esa población, y lo mismo para la población 2. Tomamos en la población 2 otra muestra y cuantificamos el número de éxitos observados en ella. Esta expresión entonces nos dice que la diferencia de las proporciones observadas en la muestra le sumo y le resto el cuantil y la distribución z y lo multiplico por esta expresión. Si quisiéramos hacerlo a través de la función proptest, lo que debemos establecer es el conjunto de datos en la primera muestra, el conjunto de datos en la segunda muestra y establecer el nivel de confianza. Nuevamente, si dentro del intervalo de confianza se llega a estar o llega a incluir el 0 dentro de sus posibles resultados, lo que quiere expresar es que la diferencia entre las proporciones en la población se puede considerar nula. Es decir, que ambas proporciones son iguales en la población.